Ahora pasemos al tipo de posicionamientos. Como sabemos, existen diferentes tipos o formas de posicionar y la elección del método dependerá fundamentalmente de la precisión que se requiere alcanzar, de relación de costes que estemos manejando o los equipos disponibles que tengamos en el momento, así como el tiempo que tengamos disponible para la ejecución del proyecto. En este caso vamos a ver algunas clasificaciones. Se pueden hacer una amplia clasificación en función de muchas variables, como todos sabemos, pero sin embargo acá tenemos alguna clasificación tradicional, como la que podemos ver en este esquema, que es la que normalmente se hace en función de la observable que se está utilizando, ya sea por código o ya sea por código y fase. Cuando decimos código, estamos hablando netamente del código CA o P. Y cuando decimos código y fase, además estamos hablando de la portadora L1 y L2, que hemos visto que transmiten mensaje del satélite. Y utilizando lógicamente el código y fase, se logra obtener una ubicación mucho más precisa que solamente con código. Bien, después hay otro tipo de posicionamiento que es en función del movimiento del receptor, estático, cinemático o puede ser híbrido entre estos dos. Seguidamente tenemos el tipo de posicionamiento en función de la solución. En el caso puede ser absoluto, puede ser relativo o puede ser diferencial. También tenemos un tipo de posicionamiento en función de la disponibilidad de la solución, el mismo que puede ser mediante postproceso o en tiempo real. Bien, esta es la clasificación clásica que se tiene para posicionamientos, tipos de posicionamientos GNS. También tenemos este otro tipo de clasificación basado en el uso. Por ejemplo, tenemos una clasificación para geodesia y cartografía y también para navegación u otras aplicaciones geomáticas como la cartografía o GIS. Vamos a irnos a la clasificación que vamos a manejar. Nosotros vamos a ver tres tipos principales de posicionamiento: una navegación autónoma o un posicionamiento absoluto por código. Después vamos a ver un posicionamiento diferencial por código. Estos dos serían netamente de código. Y vamos a ver también un tipo de posicionamiento relativo de fase. Este ya utiliza la portadora L1, L2 y ahora también se está hablando de otras frecuencias adicionales como la L5, que son más precisas, pero que están reservadas para el sector pagado o incluso militar. Bien, y cada una de estas tiene variaciones, ¿sí? Pero vamos a ver una por una y con detalle. Primeramente veamos lo que es el tipo de posicionamiento por navegación autónoma, conocido también como solución de código. Es la técnica más sencilla empleada por los receptores GPS para posicionarse instantáneamente al usuario en cuanto a posición y altura y tiempo. Básicamente es el tipo de posicionamiento que utilizan los GPS navegadores y tiene una precisión de 4 a 10 metros cuando no se le aplica la corrección. En este método se obtiene la posición a través de las pseudodistancias, justamente que se calculan en base al código. El satélite envía la señal y el receptor, en este caso, es solamente capaz de recibir lo que es el código, sea código usuario, el cual, como mencionamos, nos da una precisión de 4 a 10 metros. No lee la portadora L1 ni L2 la modulación de fases, la diferencia de fases, no lo lee. Solamente basa su ubicación en las pseudodistancias en base al código. Estos receptores son unidades pequeñas, portátiles y de bajo costo que normalmente, como habíamos mencionado, solo ofrecen código, más no fase. Bien, vamos a volver. Ahora veamos lo que es el tipo de posicionamiento diferencial por código o también conocido como DGPS. En este tipo de posicionamiento diferencial se usa solo el código. La precisión en la medición de distancias está entre 0.3 metros a 2 metros. Este tipo de posicionamiento minimiza los retardos de la ionosfera, de la troposfera y los errores del satélite. Este método se puede utilizar en postproceso o en tiempo real, estático o cinemático. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Cómo funciona este proceso de posicionamiento diferencial por código, conocido como DGPS? Bien, ¿cómo es el funcionamiento del sistema de posicionamiento o del método de posicionamiento DGPS? Básicamente tenemos una base y un rover. El rover se ubica en un punto desconocido que queremos determinar y la base se coloca en un punto de coordenadas conocidas, como podemos ver en la figura. Se coloca la base en un punto de posiciones conocidas
Se coloca, aquí colocamos la base en un punto de coordenadas conocidas. Ambos, tanto la base como el rover, deben observar los mismos satélites, como estamos viendo aquí en la figura. Aquí estamos colocando la estación base o de referencia que queremos de punto conocido, de una ubicación conocida, el cual está observando 4 satélites y está determinando su ubicación en base al código de estos 4 satélites en función a la ubicación conocida de este punto de referencia, que ha sido determinado con un grado de exactitud respetable. Es decir, no puede ser un punto que hayamos determinado, por ejemplo, con un GPS navegador, sino que podría ser un punto como un punto geodésico. El equipo base calcula el error en las pseudodistancias llamadas correcciones diferenciales, obtenidas restando precisamente las pseudodistancias calculadas por el código de estos 4 satélites y las distancias reales a los satélites en función al punto conocido. Estas correcciones diferenciales del receptor base se aplican a las pseudodistancias que registra el receptor móvil. El método es tanto más preciso cuanto más similares sean las condiciones de ambos equipos, es decir, no están alejados uno del otro por una distancia mayor. Con este método se logran eliminar errores del reloj, errores orbitales. Asimismo se disminuyen los efectos de la ionosfera unas 10 veces y el efecto de la troposfera unas 2 veces. Repito, esto es basado netamente en código. Este tipo de posicionamiento se pueden clasificar a su vez según la disponibilidad postproceso o en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que si la base tiene un transmisor, como puede ser una radio módem o un chip para transmitir vía telefónica o vía señal de teléfono las correcciones en tiempo real, entonces pues será en tiempo real. Pero si esas correcciones tomadas por la base luego en postproceso se le aplican a las mediciones tomadas por el rover y se hace la diferencia en gabinete, pues será de tipo postproceso. De igual forma, según el movimiento del receptor, puede ser en modo estático o en modo cinemático. Vamos a ver esto, vamos a explicarlo en esta parte, pero aquí estamos indicándole la clasificación. Y de igual forma, según la observable, si es que es por código, se llama DGPS, como habíamos visto, por código, pero también se puede observar código y fase. ¿Qué quiere decir? Que la base no solamente toma en cuenta el código de la señal, sino también ahora toma en cuenta la señal L1 y L2, la portadora, y la fase, con toda la información que envía el satélite en la L1 y en la L2, en las portadoras, la fase. O puede ser netamente diferencial de fase, conocido como RTK, ¿sí? Que precisamente lo vamos a ver en esta clasificación, en este tipo de posicionamiento, que es el más utilizado, que se llama posicionamiento relativo de fase, que está basado netamente en la observación de código y fase, pero principalmente de fase. Acá tenemos variaciones como es estático, estático continuo, estático rápido, stop and go, cinemático, RTK o en tiempo real. ¿Sí? Entonces pasemos a ver a detalle cada uno de ellos. Posicionamiento relativo de fase. Bien, el posicionamiento relativo de fase precisamente toma en cuenta la señal de fase que envía el satélite. Podemos ver que no solamente ya se trata del código SEA, sino que básicamente estamos hablando de la fase. A través de este posicionamiento es posible determinar la posición del receptor móvil B en relación con el receptor de referencia A. Es por eso que se llama relativo, en relación. Las coordenadas de la estación referencia A son conocidas. Asimismo, la base o la estación de referencia registra 4 satélites, los mismos que a su vez son considerados y tomados en cuenta por el rover. La precisión de este levantamiento va de 5 milímetros con código y fase. Asimismo puede ser postproceso, tiempo real, estático o cinemático. Bien, volvamos. Muy bien. Veamos ahora lo que es el posicionamiento de tipo estático. Este método de posicionamiento consiste en el estacionamiento de receptores que no varían su posición durante la etapa de observación. Para distancias cortas de base línea, es decir, entre la base de referencia y el otro punto a tomar,
de menos de 20 kilómetros, el tiempo de observación será de alrededor de 1 hora. Para distancias mayores, de 20 a 50 kilómetros, las observaciones serán de 2 a 3 horas. Los pasos para realizar el esquema de trabajo de tipo estático: primeramente, estacionar los receptores de referencia en la estación base de coordenadas conocidas e instalar una nueva estación de referencia de 2, y vamos a utilizar la estación base y la estación de referencia 2 como estaciones de referencia para tomar los otros puntos. Con un tercer receptor, ya que estamos utilizando 2 en estas dos posiciones, vamos a estacionar en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando se llegue al límite de las distancias del método, se cambian las referencias y ahora estacionamos el receptor de referencia en un punto ya levantado, como es el punto 4, y establecemos una nueva referencia 3 con uno de los receptores móviles. Ahora usamos la referencia 3 y la 4 como estaciones de referencia, y con la tercera unidad del receptor levantamos las estaciones siguientes, y así sucesivamente vamos avanzando. Como se nota, es conveniente utilizar unos puntos bisagra, como en este caso, la base y referencia 2, referencia 3 y 4, y así sucesivamente, para ir recorriendo la red trabajando por bloques homogéneos de distancia, teniendo la posibilidad de ajustes y compensaciones de la red. Bien, veamos ahora la variante del posicionamiento estático radial. En este tipo de posicionamiento, un receptor de referencia permanece estacionado y los demás receptores se pueden mover alrededor tomando los puntos. Asimismo, para este método no se necesita mayor planificación. Este método es utilizado en levantamientos rápidos que no necesiten mucha comprobación. Bien, volvamos. Ahora veamos el posicionamiento continuo de fase, también conocido como GNSS permanente. Este método de posicionamiento no tiene límite de distancia en la longitud de línea base. Asimismo, exige una monumentación del punto de referencia a tomarse como servicios de energía y comunicaciones, ya que el receptor es dejado de forma permanente para la captura de datos, para lo cual se pueden utilizar paneles solares, baterías o corriente eléctrica directamente instalada. En esta imagen podemos ver algunas de las partes que se utiliza para dejar los GPS o GNSS permanentes. Podemos observar en esta imagen el cable de bajada de la antena, el cual viene directamente del hito monumentado sobre el que está montada la antena del GPS, del GNSS receptor, y el cable baja directamente a la caja. Ahí se encuentra el receptor GNSS, un adaptador de corriente, un estabilizador y un switch para conectar a la base de datos, asimismo un UPS. La precisión de este tipo de posicionamiento va en el orden de los 2 milímetros. Sus aplicaciones son control de estructuras, taludes geodinámicas, riesgos naturales, volcanismos, glaciares, redes regionales de apoyo, y sus ventajas son la precisión y disponibilidad. Podemos apreciar lo que son los GNSS de rastreo permanentes ubicados en el Perú. La mayoría de países cuentan con una red similar a esta y que por lo general está a cargo de una institución pública. En este caso está a cargo del Instituto Geográfico del Perú. Vamos a ver la ubicación de estos puntos, de estos receptores, los cuales tienen un alcance máximo de 100 kilómetros. De encontrarnos nosotros en una ubicación cercana a cualquiera de estos receptores, podremos conectarnos a la red y recibir las correcciones de forma inmediata para realizar nuestro postproceso o determinar nuestros puntos con exactitud en el campo. Así, por ejemplo, podríamos conectar un dron a una de estas antenas y recibir la corrección de forma inmediata en tiempo real. Bien, volvamos. El método de posicionamiento estático rápido. Los levantamientos estáticos rápidos se caracterizan por tiempos de observación cortos. Para este tipo de mediciones es particularmente importante que las condiciones atmosféricas sean las mismas en las dos estaciones, por lo cual no deberán estar alejadas por una gran distancia, por lo cual es conveniente que la longitud de las bases líneas sean lo más cortas posible, sin exceder de una cierta longitud máxima de línea base de 15 kilómetros. La precisión que admite este método es de 10 milímetros. Veamos, la red ABCDE debe ser medida con 3 receptores. Asimismo, aquí podemos ver la forma de posicionamiento. Nos indican que hay una red ABCDE que debe ser medida con 3 receptores. Nos indica también que se conocen las coordenadas en el punto A del sistema WGS84. Los receptores se colocan en los puntos A, B, E, registrando datos durante un tiempo necesario. Después de este tiempo, los receptores se desplazan de E a D y de B a C, formando el nuevo triángulo ACD, el cual es medido también registrando los valores. Luego, el receptor en A se desplaza a E y el de C se mueve ahora a B, formando el triángulo BDE, el cual también se mide. Por último, el que está en B regresa al punto C y se mide en la línea
E